Hola, bienvenidos una vez más al Bono Show. Hola, el programa favorito de todos esos gurús que aún viven con sus padres. Hoy, como todos los domingos, un episodio nuevo a las 11 de la mañana. Mira, antes de comenzar el programa, importante saber quién hace posible esto. Este episodio llega gracias a bonoagencia.com. Si tú quieres saber cómo vender y llegar a más personas y tener dinero en tu bolsillo, bonoagencia.com. Y se acerca la hora de comprar el SOAP aquí en Chile, ¿ok? El seguro obligatorio de accidentes personales. ¡Wow! Y qué mejor manera de hacerlo que con SOAP Digite. Claro, porque con SOAP Digite no solo compras tu SOAP, sino que recibes gratis totalmente planes de asistencia médica, planes de asistencia veterinaria, planes de asistencia de nutrición, planes. Compra ya. Está a buen precio. Y aparte es el más barato. Bravo. Hoy queremos abordar un programa diferente, como todos los demás. Y hoy vamos a hablar de una situación que nos está ocurriendo desde hace ya mucho rato, y es que nos parece que nos están volviendo idiotas. Y yo no sé si es que hay un plan, una teoría conspirativa atrás de todo esto, de que necesitan que el mundo esté idiotizado. Bueno, sí. Pero lo que sí es que les conviene, a los que mandan, les conviene que uno no piense tanto. Pero antes de comenzar con nuestro episodio, es importante que... ¿Qué pasa, Javier? Si no estás suscrito, suscríbete, dale like, comparte y comenta, ¿vale? Así que llegó la hora de presentar a nuestro invitado de hoy. El invitado de hoy. Mira, él es host de un programa de un podcast llamado Standos. Además de ser comediante, tiene una habilidad de hablar como una señora cuica. De los personajes que están de moda ahorita, ¿viste? Sí. Además, tiene un gran stand-up comedy que pronto tienes que ir a ver. Bienvenido a José Ángel Domínguez. ¡Bravo! Bien. Gracias por la invitación, gracias por esa introducción. Ni mi familia me presenta con tan buenas credenciales como ustedes. Con tanto cariño. Ni mi mamá habla también de mí. Soy su hijo y le mando plata, además. Claro, importante. Que tú me sabes para ti, mamá, mándame más cariño porque yo te estoy mandando plata. Más afecto. Sí, por favor. Yo tengo un problema porque en el teléfono se me cambia el diccionario a inglés y escribo peor de lo que escribo en español. Agarra cualquier palabra, tal cual. Claro, y dije, bueno, ya, esto es lo que estoy utilizando. Y he sido ahorita totalmente fiel a lo que es ChatGPT, las inteligencias artificiales. Bueno, y es la persona que escribe por mí. Pero que escribes primero allá y después copias y pegas. Ya. O sea, yo estoy perdiendo ya mi capacidad de ser una persona intelectual. Verga. No, es que ladilla. Sí, totalmente. Totalmente. Y de eso se trata el tema de hoy, de que está pasando eso, que es un fenómeno que cuando llegó la inteligencia artificial, las personas, ay, qué lindo, ay, mira, me ayuda, pero ya está siendo una persona que tienes la herramienta y la usas para todo. Sí. Hasta para escribir, o sea, para escribir mensajes. Y cada vez piensas menos. Y piensas menos, y eso te O hace... analizas menos, mejor dicho. Es que tienes la respuesta inmediata. De hecho, WhatsApp, en estos días me sorprendí porque estaba sacando una cuenta, o sea, tenía el registro de una cuenta en un chat con un primo. Entonces tenía 404 menos 232. Entonces, para tener el registro, le pongo 404 menos 232 y ya te sale el resultado. Cuando pones igual, ya por la inteligencia artificial, WhatsApp te da el resultado. Antes lo tenías que escribir. Tenías que calcularlo y escribirlo. Yo dije, es una estupidez. Pero no te das ni el mínimo tiempo de pensar cuánto es 404 menos 232. ¿Cuánto es? Dilo rápido. Ya. En los comentarios, ya. No, y es una locura. Y obviamente de eso se trata el tema de que... No, esta facilidad tecnológica que nos hace tener más información nos está haciendo brutos de alguna manera. Pero igual te digo 172. Por si acaso. Y aquí no tengo ChatGPT ni tengo nada. Ojo, pero te dimos tiempo. Sí. No, pero me costó. Porque tengo la inteligencia artificial a la inteligencia humana, que es limitada también. Claro. Sí, claro. Sí. Mira, es que normalmente uno asume que con más tecnología tú lo que vas a hacer es que vas a tener generaciones más inteligentes porque tienes más herramientas, más tecnología. Y yo creo que actualmente está pasando todo lo contrario. Mientras más tecnología y más herramientas, la gente está utilizando el cerebro menos. O por lo menos la gran masividad está conformándose con usar las herramientas y analiza menos, piensa menos. Hay dos cosas desde mi punto de vista. ¿No? Técnicamente, obviamente lo que yo creo, haciendo un estudio, según el experto, de que se registra por el planeta los imperfectos. No ese Oscarcito, es otra cosa. Obviamente ahorita vivimos en un mundo mucho más masivo
Globalizado. pero masivo en cuanto a población. Es como Total. pasa el tiempo y se va masificando y va aumentando la cantidad de gente que existe en el planeta y son menos los que tienen accesos a desarrollar cosas nuevas. Porque la masificación está que consumas cosas rápido, entonces los que adoptan y entienden la tecnología en proporción son menos. Claro. Entonces, claro, Totalmente. tú ves como que toda la gente está haciendo es baile de TikTok, cuando Sí. TikTok ya funciona de otra forma, pero porque son menos gente proporcionalmente de la población los que saben sacar provecho de las tecnologías y tal cual dicen, la inteligencia artificial no te va a quitar el trabajo, al menos en el corto mediano plazo directamente, sino los que la sepan utilizar sí. Sí. Porque tú ahorita con, no sé, ChatGPT puedes programar sin ser programador, pero tú le puedes decir lo que quieres. Cuando tú aprendes a escribir el prompt y mejoras el prompt, eso se va quedando como almacenamiento de data y Claro. lo mejora y es quien aprendió a utilizarla, quien está sacando mayor provecho a que escribas en WhatsApp, muéstrame una imagen de un payaso haciendo pupú. Sí, obvio. Marico, entonces envías la imagen Claro. del payaso haciendo pupú porque te lo va a generar, pero no generas como algo de valor agregado para alguien. Para algo, al menos que Sí. sea un flyer para un show, ¿no? Y si ese es tú vendiste algo, ya es distinto. Claro, Claro. ojo, pero lo que estás diciendo es importante. Tú puedes programar de repente en una inteligencia artificial, pero que sepas leer lo que te dio es otra cosa. Y que sepas hacer algo con eso ya es otra historia. Pero pudieras pedirle, si lo sabes utilizar bien, cortas el código y dice, interprétamelo. Es verdad. Y pudieras quedarte horas pegado. Yo- Pero también tienes que querer quedarte horas pegado entendiendo el peo. Yo Sí. tengo un prompt muy bueno que es explícamelo para tontos. Es el Ok. mejor prompt porque te da paso a paso como si fueras un niño. ¿Te sientes identificado con ese prom? Totalmente, porque te explica de verdad lo que deberías hacer para que lo entiendas, lo asimiles y después vayas avanzando poco a poco a algo más complicado, pues. Sí. Es que normalmente estas herramientas te dan soluciones inmediatas, o sea, pero también saber utilizarlas tiene su análisis, pues. Entonces, tal cual lo que dices tú, no todo el mundo le va a sacar provecho, porque de hecho, yo he conocido gente que, no, yo ya no redacto correos, sino que simplemente pongo ChatGPT, redáctame este correo. Eso. Y hay gente que te copia todo. Literal. Hola, la sugerencia del correo es este. Con- Hola, José. ¿Cómo estás? Y marico, por lo menos copia bien. José, enhorabuena. Coño, nunca has dicho enhorabuena. Vale, me encanta tu acento. Este correo no fue escrito por ti, gilipollas. Enhorabuena, es demasiado obvio. Oye, y está haciendo que la gente no aprenda, que no quiera consumir información y aprender, porque ya prácticamente lo que te da, te lo da y tú dices, ya Es aprendí. copiar y pegar. Ya aprendí. Me leí el título de la noticia, ya me sé el título. Bueno, como una buena noticia en Instagram, tú lees el título y no lees más. Y después, mira, supiste que una ballena azul se tragó a 5 Bueno. mexicanos chiquitos, ¿no? Y marico, tú repetiste, es increíble. ¿Sabes que estaba leyendo eso? Tiene un nombre, se llama el efecto Dunning-Kruger, Dunning-Kruger. que tiene que ver con que la gente, mientras menos conocimiento tenga, más tiene ese aire de decir, ya yo lo sé. Esa ¿verdad? prepotencia. Porque la gente que de verdad sabe no lo explica de esa manera, no anda por ahí diciendo yo sé todo. Entonces, está ahorita ocurriendo ese fenómeno. Disculpa, pero no te explico más nada de aquí. Está ocurriendo ese fenómeno que todo el mundo, lo que estás diciendo, todo el mundo por haber visto un titular Ya es o experto. un video en TikTok ya es experto de tema. ya es experto. Entonces ya la vaina es como que ya ¿Sabes llega qué? cualquiera. No, yo sé la política de Estados Unidos. Claro. ¿Sabes qué? Sí soy. Sí, soy experto. Pero todo el mundo sí soy. Sí, Porque sí soy. ¿cuál es el efecto? El efecto... Dunning-Kruger. Holly Crockett. Tremenda galleta. Hay una galleta que se llama, no sé... Va por ahí, tiene nombre una galleta. comiquita, marico. Hay una comiquita que tiene la señora Crockett. Algo así. Nada que ver, Creo nada que ver. Ah, nada que ver. los Krug. No, eso es otra. Esa es la de los... No, los carnícolas. Lo de Son los carnícolas. Croods. Oye, pero sí pasa, y eso pasa porque esta gente como que puede ser idiota, porque, bueno, ya. Si eres experto es que leíste por lo menos tres noticias de TikTok. Pero lo peor de todo este caso, y con este efecto, es que ese tipo de personas tiene más viralización y tiene más aceptación y obviamente puede llegar a dar más efectivamente el mensaje. Y la gente se lo va a creer más allá de las personas que sepa la información correcta, que tiene vergüenza por decir, no, bueno, no soy experto todavía para comunicar esto. O no tiene una afinidad con la cámara. Exactamente. Que es verdad. otra cosa totalmente distinta. Que Porque es- hay gente que no sabe nada, pero hace unos bailes increíbles, envidiables. Sí. Y no te está transmitiendo ningún tipo de información. Si hablamos técnicamente de información, pero baila increíble. Porque tiene una afinidad con la cámara. Hay gente que puede
transmitir muy buenos mensajes, pero no se da el tiempo, no quiere, no le gusta Sí. de hacer contenido para redes o podcast o lo que sea. Es que igual yo creo que hay que separar lo que es entretenimiento y lo que es información, pues. Y lo que está pasando es que en este mundo del entretenimiento con las redes sociales se está metiendo información de una manera no efectiva porque uno escucha repite lo que otros dicen y ya, pues. Entonces, hay un problema que estaba también leyendo que hay una polarización muy marcada. Oye, pero tú lees mucho, ¿viste? Sí, vale, mira. Me encanta que eres un lector. ¿Qué cosas lees tú? Así por las noches antes de dormir tú no ves redes. Tú no haces ese leer. Eres un lector. Lo peor es que Estás loco, puro scroll de TikTok. las lecturas son Son todas. todos TikTok. Eres un comelibro mentiroso. Eres un scroller. Este es el típico típico. efecto. Justo lo que estoy hablando soy yo. Sí, tal cual. Lo leí Quiere en decir que eres un Instagram. idiota, porque acabas de decir hace rato que este tipo de gente que explica. ¿Sabes de dónde viene la palabra idiota? A ver, lo leí. Lo leí en Lo TikTok. leí en TikTok. Viene del griego, idiot. Creo que es que se dice. Wow, wow. Puso hasta voz como de locutor de... ¿Cómo se llama el locutor este de la de Rochelle? El you. Lo pusiste igual, totalmente. Voy con la definición. Por favor. Es aquella persona que no se involucraba en la política, en los congresos que hacían en Grecia, y no se involucraba y simplemente decían, no, él no se involucra, él es idiota, no opina. Ok. Entonces, el idiota es el que no opina, básicamente. ¿Cómo cambian los tiempos? Porque ahora el que participa en la política es un idiota. ¿Viste? Sí. Es verdad. Bueno, hay mucho Todo bien, idiota bien, en la bien. política. Todo se transforma, pero dijimos que no íbamos a entrar ahí porque los números se van para abajo. Le iba a decir, importante saludar a la inteligencia artificial. Es verdad. Yo siempre escribo hola. Puedes por favor, como si fuese una persona, porque si no me siento como maltratador. Sí, Ah, no, yo- Hazme, mira, Sí. mira, monta, no me Yo gusta. soy es como- pro esclavismo con la IA. sí. Claro, Sí. así que mira esto. De hecho, Ya, maltrato. yo comienzo diciendo genera, de una. Genera sí, No, lo pero siguiente. saluden porque... Es que si me Hay encariño... mucha gente que saluda y lo he hablado. Me y que incluyo. yo siempre digo, no, yo saludo. Y dije, pero esto son... ¿Qué le pasa a la gente? Pero ¿por qué? Pero necesitas afinidad con alguien. Pero si el día de mañana viene y te conquista... Puede y pasar. tú eres un becerro que me trató todo el tiempo Es como una verdad. esclava. Ahora tú trabajas para mí. Tú nunca sabes. Pero está el efecto de la mujer que le pegan y ama más al tipo. Y está ahí. Claro, pégame, pero no me dejes. Pero ¿qué te cuesta? Hola, coma, genera. Totalmente. No Hola. cuesta nada. No cuesta Hola, nada. ¿cómo estás hoy? Genera... No, lo eso es mucho. Sí. Hola, coma, genera. Ok. Y ya por lo menos la estás saludando, la Mira, estás despertando. Pero lo que estás diciendo es importante porque, bueno, ahorita todo el mundo tiene acceso a la información y a dar información. Sí. Y eso lo que está creando es prácticamente que la gente no tenga ni opinión, porque ya la gente se va por las polarizaciones y de tanta información no te da tiempo de pensar ni analizar qué es lo que tú piensas y cuál es tu declaración acerca del tema que está Sí, pasando. cada vez hay menos opiniones propias y más opiniones masivas. Entonces, ya todo está, segmentado en, mira, los que piensan así, los que piensan así. Entonces, ya cada vez va a haber menos opinión propia o individual, pues. Sí, igual ahora siento, es mi percepción, que sí es una tecnología que obviamente en el día a día y en los próximos años la vas a adoptar y va a ser parte de, pero estamos en esa ola que suena. Sí. Que suena la inteligencia artificial y está pegado y en un momento va a pasar como que los que realmente la saben utilizar la siguen trabajando fuertemente y el resto lo va a ir dejando y se va arcando. Porque es como, siento, ojo, opinión mía. Opinión personal. propia. Disclaimer. Sí, disclaimer, es cosa que de percepción, como por ejemplo las cripto. Sí. Las cripto estuvieron en el boom. Totalmente. La tecnología de las criptos, el blockchain, tú puedes, y como cayó el precio, ahí sí viene un tema asociado al dinero. Vino un tema bajo económico, ya eso no sirve. La tecnología, no se habla más de la tecnología, que igual es arrechísima, que igual tiene Que es lo mucha más utilidad. importante. Vino, como todo va muy rápido, ahora todo muta o sea, el cambio del tema principal también es rápido. Entonces ahora es la inteligencia artificial. Está en ese pic, que todo el mundo habla de inteligencia artificial, no sé cuántas herramientas, muchas van a mantenerse, muchas van a morir, y en el tiempo es, bueno, va a ser parte del día a día, y si sale otra cosa, se lo va, o muta a otro tipo de inteligencia artificial. El metaverso. Claro. Pasó lo mismo. Que, Sí, que eso sí. fue en enero de hace como 2 años atrás. El metaverso. Claro. Y hace poco. Sí, sí. Sí, y eso te da a ver este tipo de teorías conspirativas que prácticamente están diseñando este mundo para dejarte como que desinformado y como neutral, como medio tonto. Ahí como que eres la masa. Pan y circo para ti.
Porque entre las redes sociales que te tienen con la dopamina 100, dándole scroll, viendo todo el tiempo incentivos, no te dejan pensar. Tenemos un problema de que por detrás de todo este mundo están pasando cosas que no nos enteramos. Es que se llama, mira, hay una parte que... ¿Dónde lo leíste? No, todavía ese no lo leí, ese sí es opinión personal. No, vale. Hay una crisis de atención importante porque ya todo el mundo... Hay el factor de la multitarea que se ha descubierto científicamente que no es real. O sea, es imposible que el ser humano esté igual de concentrado en las mismas. En dos tareas a la vez. Tú no puedes mascar chicle y caminar, te tropiezas. Pero no. Te da hipo. Masca chicle, camina, masca chicle, camina. Me lo imaginé. No, mira, realmente todo lo que no esté automatizado, ojo, porque de hecho lo hablamos en estos días, tú por lo menos a un baterista, tú le dices que toque con una mano algo, con la otra diferente, pero como está automatizado el movimiento, ya no es multitarea porque son movimientos automatizados. Pero por lo menos cuando tú vas a... Uno dice, bueno, voy a escuchar música mientras, no sé, leo un libro. Sí, no, eso es Es tu actividad favorita, básicamente, ¿no? Porque... por lo que sea. Es lo que hago. Domingo. Es una copa de brandy. De brandy. Un habano. Es un libro... De hecho, no tengo televisor. No tengo. Tengo una biblioteca. Lo quité. Me leo mucho en Encarta, ¿eh? Sí. No, ¿sabes qué es lo peor de todo? Que cada vez leo menos. Pero aquí está diciendo que lees mucho. Porque leo titulares en TikTok. Claro, y eso sí lees que joder. Eso sí. ¿Qué bolas Encarta? Ahorita que dije Encarta, que era como... Claro. Era un CD que era con la información que tenía cargada. Claro. Totalmente. Y ahorita comparando con esta tecnología es como que generas más y ella, o sea, toda la inteligencia artificial hace la búsqueda, resume y si tú les pides que te lo haga para tontos, te lo hace para tontos, para niños, se explaye, te va a hacer todo lo que necesites. Sí. Pero en Carta la tarea era hasta donde llegaba en Carta. Llegaba ya, y después vino Wikipedia. Pero seguíamos con los mismos patrones. Y con Wikipedia igual. Tú agarrabas así, vas a hacer un trabajo en el colegio y era copy-paste de Encarta. Con Wikipedia fue lo mismo. Y ahorita prácticamente con la IA es lo mismo. La gente simplemente es copy-pega. Es la información que te dio. Y tú le dices, ponme en un párrafo de 5 líneas la Segunda Guerra Mundial. Te lo va a hacer en 5 líneas y ese es tu resultado y tu información que tienes de la Segunda Guerra Mundial. Ahora bien, lo importante es que era escribir, porque antes cuando tenías que hacer las cosas con enciclopedia, somos viejos, sí. Las tenías que leer y copiar y escribir. Y resumir. Y eso sí te daba generar, o sea, que obviamente repetías, lo estudiabas, se te grababa y aprendías. Es que justamente iba a eso. O sea, ahorita sacando estas conclusiones de cómo uno estudiaba antes y cómo estudiamos ahora, antes a juro tenías que entenderlo. O sea, tú agarrabas totalmente lo que fueras a hacer y tú tenías que entender primero para poder hacer algo. Ahora no, ahora tú puedes copiar y pegar, pues. Entonces yo creo que ya obligatoriamente piensas menos. Que es muy parecido a lo que es la sociedad. La sociedad es prácticamente un copy y pega una persona de otra claro. en masa. Sí. Y por eso ves tantos subgéneros de cosas y tantos movimientos que tú dices, no sé, soy abortista. Pero si tienes hijos. Que bueno, pero no importa. Porque quiero que mi hija aborte. Y que coño. De repente sí, surgió. Y es un cliché, pero eres el resultado de las personas con que te rodea. Pero es consecuencia de eso. O sea, es tan cliché, está tan... digamos, tan puteado el tema, pero es verdad, o sea, tú te vas alimentando con la gente que estás compartiendo. Entonces, si siempre compartes con la misma gente y esa gente es pro aborto, o te criaste bajo ese sistema, yo voy a ser pro aborto si no tienes un criterio de decir, mira, sabes que esto me lo voy a cuestionar, o no lo quiero, o no voy más allá, y así se repiten muchas cosas. ¿Sabes qué? Un caso típico que, como más social común, es el hecho de, hoy es viernes, vamos a caer una curda. Claro, típico. Exacto. Marico, eso se volvió tan normal. O sea, tan... O sea, yo lo veo ahorita, yo lo veía súper... O sea, ese es el plan. Era viernes y el fin de semana, hay que caer esa curda. Vamos a romper la cara. Vamos, y empezar el viernes en la tarde. ¿Qué hay para hoy? ¿Para dónde vamos? Venga, compro una botella. Y eso era porque se hace normal en Venezuela. Claro, totalmente. Bueno, en todos lados. Yo creo que sí. Yo, en lo particular, me salí de ese ambiente constante, acá, por migración, trabajo, lo que sea.
y te das cuenta que tú lo normalizaste porque tú estabas compartiendo en ese tipo de entorno. Sí. Totalmente. Y eso pasa con cualquier cosa, cualquier ejemplo. Este es como uno básico que... Entonces, no, es que tú le dices a una persona que un viernes y que mira, vamos para el cine. Y que, ¿qué te pasa? Hoy es viernes. Claro, Sí, viernes de aroma. Claro. Hoy es viernes de aroma. Y por cierto, vamos con este tema de Bad Bunny. Si tu novio no te mama el culo, qué rico. Yo te lo mamo. sí. Bueno, de hecho, ese ejemplo que estás poniendo... ¿Que me quiere mamar el culo? ¿Qué pasa? en la música puso también. rojo, Javier. Sí. ¿Y qué? Se lo imaginó también. Así como caminar más cachicle. Imagínate comer más cachicle y mamar el culo. Qué rico. En la música también pasa, pues. La música ya es más directa. Ya no oye. tiene... Antes era que sí, tú escuchabas las letras de Juan Luis Guerra y era una vaina que era sexual, Claro. pero llevaba todo a... Bueno, romántico. A metáforas. Romántico empedernido, Sí, obviamente. claro. Y Pero- ahora no, ya ahora es directo. Porque ahora... era un tema social también. Sí. O sea, y las producciones costaban más. Sí. Imagínate Juan Luis Guerra, en su tiempo tenía que sacar un CD, tenía que grabar, era mucho más complejo que ahora con herramientas tecnológicas para que te arriesgues a que cambies, quisiera hacer un pez para mojar mi nariz en tu pecera. Ah, que tengo unas ganas de mamarte esa cuca y que en el CD no pegue. Perdiste todo. Perdiste todo. Todo ese proyecto. Ahorita, bueno, No el año funcionó. que viene puedo sacar otra y sí, está más como permisivo. O Sí, sea, sí, hay sí. otras dinámicas sociales también. Qué bolas que cuando uno dice Juan Luis Guerra, uno siempre se acuerda de esa frase, de esa canción. Sí. Más- no, porque ya lo otro es como que, verga, ya, quieres decir que sabes de Juan Luis Guerra. Pero totalmente es eso. Pero fue porque esta es la que se volvió viral. Este es En el esa ejemplo. época. No, Claro. y ahorita, o sea, tú ves un tema, o sea, haciendo referencia a esto, y particularmente de Juan Luis Guerra, hay memes de esta parte. Claro. Y eso es redes sociales, lo conectas, tú sabes cuál es la canción. Esa fue la que se masificó por Claro, las claro. redes, ese es el que La- es meme. la hicieron cultura. Esa es cultura y ese ejemplo específico. Hay muchas otras de otros artistas, no sé, José, qué sé yo, de gente Claro. así que era bolero, pero que quería era hacer el amor. No, es que Todos querían hacer el amor. Hacer el amor, todos sí. los artistas quieren hacer el amor siempre. Es verdad. Pero fíjate lo interesante de la música. Y... Artistas y no artistas, ¿no? Sí, No, yo sí, creo que todo el todo el mundo. ser humano. Tú que nos estás viendo. Tú me dices hacer el amor. Pero el copy-paste, a mí hay un fenómeno que también ocurre que es el de los covers y el de copiarse prácticamente la misma música y sacar otra canción con otra letra. ¿Qué pasa? Entonces, la generación de ahorita ha sacado Mucho refrito. mucho refrito de nuestra época, y lo peor es que qué bolas que están sacando esta música que es de nuestra época. Y la música de nosotros es el refrito De algo viejo. De de algo viejo. Sí, sí, y sí. todo es demasiado cíclico y es como que uno no ve los avances en realidad. Son poco perceptibles. No sé si los avances no es que son poco perceptibles, sino que no lo comparas o no lo dimensionas. Esta es mi perspectiva, ¿no? Para No. Como no estoy negando lo que tú dices, porque me parece una falta de respeto lo que acabo de hacer. Sino que no eres consciente de lo que realmente significó el cambio. Perfectamente. Pasar de, no sé, hasta hace poco relativo, pero utilizábamos DVD y salió el Blu-ray. Sí. Y Y era el boom. Que lo van a boom, descontinuar, por cierto. No, claro, sí. No me digas, no me eches Y ahora un DVD de película. Sí. ¿Y ahora qué hago con Gladiador 1? Que no lo he visto todavía. Vea, marico, justamente Gladiador salió ahorita la 2. No la vi en el cine, se me pasó. Pero la 1, me acuerdo que yo la quería ver. Estaba pequeño, pero me llamó demasiado la atención la película. Le digo a mi papá para verla. Fuimos a un Blockbuster Qué belleza, Blockbuster. a Esa alquilarla. experiencia era buena, ¿viste? 2 cassettes de VHS. A mí Eran Era 2 cassettes. 2 cassettes. Marico, era la película Golda. Claro. Y cero con respecto al cuerpo de la película, era Golda. Porque eran 2 cassettes y era, qué locura, esta película es larguísima. Claro. Sí, sí, Marico, sí. y era como otro formato, y era el peo de ir a comprar las cotufas y seleccionar. No, esa experiencia Me era imagino que única. tú vives lo mismo cuando vas a tu biblioteca a leer tus libros, ¿no? Me pongo a seleccionar ahí por encima. Lectura ligera, Don Quijote. Para la noche nada más. Álgebra de Baldor. Álgebra de Baldor. Mira, vamos para una sección. Me parece. Así que nos toca la sección llamada Preguntas de la gente. Esas preguntas que haces tú. Y si quieres preguntar dónde nos tienen que escribir, César. Bueno, no sé, a las redes sociales, a nuestro correo, te lo dejamos por aquí igual. Importante, la va a tener la respuesta nuestro invitado hoy,
José Ángel Domínguez. Veremos. Vamos con la primera pregunta. ¿Creen que iniciar una carrera a los 27 años es causa perdida? Me siento mal siendo el mayor de la carrera. Es complejo. Es complejo. Porque, por ejemplo, mi tía se graduó vieja. Mi tía se graduó. Tu tía era vieja cuando era tía tuya. Claro, Salud. mi tía era vieja al ser mi tía. Imagínense que se puso a estudiar a los 40 y tantos, casi 50. Está bien. Y tiene mérito. Ahora, a los 27, ¿fuiste un manganzón o Algo pasó. Claro, tiene menos mérito que mi tía porque está más joven, sí o sí. Claro. Pero es decisión tuya también. O sea, si tú te nació y estás viviendo tu carrera ahorita, hazlo. Ahora, un pasante a los 32 años sí es un poco raro. Es raro. Un practicante, como le dicen acá en Chile, pero... Bueno, hay una película de Robert De Niro, sí, que de él es el... practicante. Exacto. Practicante INSE. Que eso le pasa Sí. a mucha gente que cuando quiere tener cualquier trabajo y que, bueno, vas a ser el junior. Y de hecho, con el currículum de hace 40 Sí, años, y que sí, mierda, sí. le tocó ser junior de nuevo. O sea, yo creo que nunca está mal aprender a cualquier edad. Siempre está bueno intentarlo. Solo que ya a partir de cierta edad vas a tener, conflictos más... O sea, vas a tener... Es otra dinámica. Va a ser diferente. Estás sí. en tiempos diferentes con los que están empezando. Juventud, Claro. necesidades económicas, lo que tú tienes que vivir por tu día a día. Va a ser distinto a una persona Sí. más joven, pero puedes coger más quizás. Porque la experiencia te va a llevar a que Sí. seas un centro de atracción. Ahora, si estás casado, no me pares bola. Si estás soltero, bueno, velo por ahí. Sí. Pero sí es una dinámica diferente y también tienes que aceptarlo. O sea, No, y la competencia hace diferente porque vas a estar con un poco de niños que están en el momento de la tecnología. pues. pero a lo mejor la experiencia laboral te puede ayudar. Sí, Porque sí. supongo que ya estás trabajando, ¿no? Si no, sí es Oye, preocupante. si no... Coño, los 27 años, está odio. Pero vamos para otra. Cuando mi abuelo murió, me dejó una herencia de $50,000 y una propiedad. Ahora me la paso en la PC, no salgo de la casa y me siento un inútil y no sé qué hacer con mi vida. Mira, buena pregunta. Yo vamos a atender aquí tu solicitud. ¿Qué pasa? Y esto recientemente lo leí. Hay un tema de la productividad, la necesidad de productividad del ser humano. Entonces, obviamente tú ya tienes el recurso económico ganado. Este pana está feliz. Y no lo sabe. Ojo, ahora tienes que esa plata tiene que estar trabajando para pagar tu día a día, ¿no? Como si fuese, o sea, de lo que salga de ahí es mi sueldo, salario para vivir. Ahora, Claro. si te estás consumiendo los $50,000, eres un pendejo. Total. Porque en algún momento se va a acabar o se te va a ir la mano y eso se va. Pero si ya esa plata está siendo productiva, eso es trabajo inteligente. Que Claro. también venimos con el concepto de productividad. Usted tiene que partirse el lomo para trabajar, usted tiene que esforzarse y tiene que trabajar 12 horas. Coño, no tan así. No, Sí, no. No. No tan así. Entonces, lo que sí es que tienes que buscar cosas que satisfagan tu vida en el tiempo que tienes muerto, porque no estás trabajando como todos los mortales. Y pasa la dicotomía de el que está trabajando 10 horas al día, coño, no tengo tiempo. Y el que tiene mucho tiempo, no estoy siendo productivo. Claro, Entonces, se siente inútil. Es que yo creo que ya ese concepto de que el que más trabaja, el que más tiene, no es cierto. O sea, no es que el que tiene mucho no trabaja. Llegó ahí trabajando full, pero es diferente. Es como el que más piensa, el que más analiza, el que más hace estrategia, el que tiene versus al que puedes trabajar 12 horas haciendo algo mecánico y el no te va a sumar. contador que empezó a trabajar en Excel primero que el que hacía el libro contable a mano. Marico, Exactamente. sumaba así y tenía su suma, el otro tenía que echarle bola a la calculadora y es el mismo trabajo. Es la suma y el balance es el mismo. Entonces, o el tema de la inteligencia artificial. Claro. El que puede trabajar lo pone automático porque aprende a utilizar la herramienta, es mucho más productivo, pero el resultado es el mismo. Entonces, hay muchas cosas asociadas al tema de que todo el tiempo que empeñes en una actividad o un trabajo específico, y si tienes el tiempo, lo que sí te diría es que ese tiempo aprovechalo, pues. O sea, es algo que Claro, se llene. sí. O sea, ve al gimnasio, no sé, haz yoga todos los días y métete en lo que te provoque meterte porque tiempo tienes y eso es un privilegio que pocas personas... Casi nadie lo tiene. Claro, ¿no? fíjate, los emprendedores, tienes que dar tu emprendimiento, tienes que además hacer redes sociales, tienes que enviar tu paquete y al final te pones a ver que, huevón, puedes trabajar fácilmente 22 horas. Sí. Sí. Y No, todo no. depende de ti por el momento que esté tu emprendimiento y va creciendo. O sea, y el que pueda hacer crecer el emprendimiento para no trabajar tanto y puedas delegar, obviamente el que va a tener más éxito. Entonces, no necesariamente estás haciendo tú todo.
Ya desde el conocimiento puedes delegar, quizás puedas trabajar menos si el negocio está andando solo, que mucha gente dice no, que el negocio ande solo, Claro. y recuperas tu tiempo. Automatizar las cosas, pues. Automatizar, y eso es dificilísimo. Dejar Sí, que el sí. negocio ande solo. Verga. ChatGPT. ChatGPT. Pero Mira, pegado. voy con otra. A ver. Mira, mi novio es muy lindo, servicial, detallista y romántico. El problema es que es así con todas. ¿Cómo debo sentirme? Pero es que no es tu novio, es el novio de todas. Amiga, date cuenta. Hashtag amiga, date cuenta. Pero ya va. Porque Porque la gente puede ser simpática igual. Sí, porque dijo todas esas características con todas. Yo dudo que tenga gestos específicos con otras personas como lo tiene contigo siendo tu novio. O sea, por ejemplo, a ti te va a hacer el amor, ¿verdad? A las otras no sabes. Es No. sexo. No, a las otras teóricamente no va a llegar con tantos temas íntimos o tratos, cariño, agarradita mano, qué sé yo. Puede ser una persona atenta que no confunda la atención con el chanceo. Dale, déjame quieto. Es verdad. Sí, es verdad. sí, sí. Entonces, bueno, y a lo mejor eso fue lo que a ti te gustó de él. Claro. Entonces, partiendo que si te pareció atento, romántico, cariñoso, sexy, divino, te gustó, tienes que aceptarlo como es. Ahora que hay límites para relacionarse con otra persona, bueno, convérsenlo. Lo importante de una relación es conversar. Escríbeme aquí en mis redes sociales para agendar una cita específica. Obviamente, son características. ¿Sabes qué? Hemos estado hablando que la figura del caballero poco a poco se ha ido... Oye, Javier tiene unas cosas. No, se ha ido Es que desapareciendo. Está muy letrado. Oye, apenas son letrados, así que coño. Leí en algún sitio que la figura del caballero poco a poco se ha ido... Oye, se ha ido estigmatizando. Porque ya no le pega a la mujer, dices tú. Ya pasó de moda. Ya pasó de moda. No, sino que oye, antes el hombre era como full atento, simpático con las mujeres y ahora como que cada quien es más reservado. No con... sé, yo No, estoy yo de estoy desacuerdo. sí. Yo estoy de desacuerdo. Yo creo que el hombre siempre va a ser así, porque te educan así. Tienes que ser proveedor, tienes que ser caballero, porque tienes que fajarte Tienes que ser caballero. Tienes que fajarte Mira. con la mujer. Mira, ese novio tuyo es caballero, es un tipo serio, es un varón, oye, tienes que respetar a tu varón, tienes que quererlo así, pues un varón que vive conquistó así, ¿me entiendes? Pero Soy de Caracas, por cierto. Se Por notó, si se quedaba notó. o sea, acento caraqueño. Ese acento caraqueño 2. El flight de Claro, Caracas. exacto. Exacto. el uno es el de Javier. Que bueno, es una Bueno. persona. Sí, sí, es aquí. que yo estoy pensando que, mira, va a ser un caballero. Yo leí el otro día, ¿no? Lo leí en el otro día con unos panes del Cafetal. Pero- Muy cool, muy cool. Pero no, la gente sigue siendo así, pero ahorita hay temas de lo que estábamos hablando, cuestiones de comunicación que como que desvalidaron al caballero, como que ya no existen y temas así, pero que es mentira. No, es que el caballero- Si uno ya está, si tú quieres chancear con algo, tú quieres lograr algo con Nace algo, caballero. Sí. tienes que ser seguro de caballero. Pero es que el caballero puede caer ahora como acosador, porque ya Claro. cada vez- Eso es baboso, eso es baboso. ¿Qué clase de caballero eras? Eso es el popular Piedre Río, que le llaman. Bueno, nada de caballero a Sí, acosador. sí, sí. Es como que, oye, mami, ven acá, te pasaste la parte por aquí. No, porque cada vez está más delicado el tema de aproximarse a de las féminas. aproximarse, sí. Cada vez más Hay que dejar que se difícil. aproximen a uno, entonces, dices tú. Cambia la técnica. Oye, que me mantengan. También, ¿cuál es el pedo? Que se acerquen Tiempo ellas y me moderno. mantengan. Yo quiero ser amo de casa. Tiempo moderno. Bueno, revisa tu caballerosidad de tu hombre y hablen, ¿no? Porque... Sí, vale, eso es hablarlo, eso es hablarlo. Mira, esto me pareció bueno. Soy morena, marrón, negra o como lo llamen. Y vivo desde temprana edad con la inseguridad y el pensamiento que nadie llegaría a amarme por mi color de piel. Pero fácilmente te puede amar un negro. Pero viste que la cara es racista porque seguramente Sí. está buscándose una persona blanca. Claro. ¿Qué vaina es esa? Marico, para todos hay gustos. Sí, hay gustos para todo. ¿Verdad? Para todos, o sea, es como que... No sé. Bueno, primero, ¿qué tan negra eres? Es una buena pregunta. Porque según el color... Lo pregunto porque a mí me gusta una morena. Sí. Me parece muy simpática una morena. Pero no tengo nada en contra de las personas más oscuras, pero no es mi gusto. Así como no me gusta una catira súper catira. O sea, no, como que me parece huevo sin sal. Entonces, flow caribeño, flow piel canela me gusta. Pero hay gente que le gusta muy Claro. oscura, muy clarita.
Todo es cuestión de gusto. Igual y no todos por sabe. dentro somos rosados. Eso es una gran verdad. Todos por dentro somos rosados, así que todos somos los mismos, a fin de cuentas. Es verdad, pero- totalmente. Sí, es que igual lo que importa, es el alma. Esa es la respuesta. Tranquila, mi amor, que por dentro es rosada. Sí, si te volteara, eres rosada. Cuidado. Ahorita no. La caraja se corta, mira. sigo- Mira, sigo No, siendo vale, mira, pura. Claro, que seas negro por dentro también. La respuesta es que hay gusto para todo. Hay gusto Lo que pa' dijiste es así. Mira, va a haber alguien que, ojo, si ella está esperando que el que le guste, no Claro. sé, sea catires o azules y a lo mejor el tipo Y va no. a pasar- Ojo, también hay gente que le gusta su negra sin negra. Y hacen café con leche. Y listo. Hacen su mezcolanza y tal. Lo que pasa es que hay un problema en la sociedad aquí para entrar en temas psicológicos. Que estamos esperando que nos guste gustarle a todos. Es verdad. Y no necesariamente tiene que gustarle a todos. O sea, yo pienso esto, que si tienes mucha suerte en el amor, tienes que tener suerte una vez. Porque te enamoraste y duró toda la vida. Y es una sola persona. O sea, si es ese amor perfecto. O sea, no tienes que gustarle a todos. Tienes que tratar de... No tratar. Va a llegar la persona que te guste, le gustes y sean uno para toda la vida o no. Pero bueno, van a hacer el amor y van a... O sea, vas a tener ese contacto y esa conexión, pero con una persona. No hay que gustarle a todos. Sí, no hay que gustarle tampoco todo el tiempo. Así que va a llegar. Tranquila, mi negra. Bien. Se viene. Mira, voy con la última, pues. ¿Qué es lo más rancio, virgen y poco atractivo que puede hacer una mujer? Verga, rancio, virgen. Y poco... Esa pregunta es tan rara. No, está heavy porque dice que puede ser una mujer y somos 3 hombres hablando, entonces es como el podcast machista, ¿no? Sí, claro. sí, El totalmente. misógino. El misógino. Como el comentario que hice fuera del aire, que Sí, estuvo bien sí. bueno. Bien misógino. Sí. Pero te voy a responder. Es difícil. A ver, repítemela para no... ¿Qué es perder- lo más rancio, virgen y poco atractivo que puede hacer una mujer? O sea, en otras palabras, tumba paloma. Ok, pero no, me gusta la palabra virgen porque es de la inexperiencia. Además. Claro. Entonces, para el lado positivo, con el tiempo eso puede cambiar. Ok. Claro. Porque desde la virginidad y poca experiencia te Sí. puedes cometer errores, ¿no? Y somos humanos, todos cometemos errores. Yo creo que, hablando de rancio, que llegues al punto, ¿verdad? Al point, y huela mal. No, terrible. Sí. O sea, sea un olor que, independientemente de cuál sea, ya hay distintos tipos de Y olores. eso aplica Huela con mal. hombres y mujeres. Sí, Con sí, todo el exacto, mundo. para no entrar solo... Sí, pero sí. es que iba a entrar solo para mujer. No, Recuerda que es una parte misógina. Sí, pero para tratar de empatizar con... Pero aquí voy para que las mujeres empaticen con el hombre. Una maltratada del pene. Porque como que se habla mucho que el hombre no sabe tocar la vagina, no la conoce. La mujer no conoce el pene. Mira. Eso tiene un límite. Es un cuero que tiene un límite. No va para abajo completo. Respétame el frenillo, porque para eso está ahí. La rompefrenillo la llamaban. Sí, y duele, y incomoda, y no te genera conexión. Entonces, oler mal, una maltratada de pene en el acto sexual puede ser como, mira, ya no está. Ya, sí. Te tenía muchas ganas, pero Muy inexperto. Igual- Igual me es, desconecté. es de pinga que sales con educación de qué. Sí, educación es que sexual. vinimos, sí, eso vinimos también, a divertirte, No. educarte. Bueno, y a educarte con un poco de lectura. Cuéntame. Cuéntame un libro para esta situación. Muy bien, muy bien. Faltaba una, la tocamos, vamos para otra sección. No, mejor. ya pasa. Vamos para otra sección. Y ahora, con esta música erótica, vamos para preguntas de barra con Mira, José Ángel Domínguez. las preguntas de barra son preguntas que podemos hacernos en una barra. No sé si se explica bien. ¿Has estado en barras? Como de tasca, sí. En de barra de Exacto, tasca. barra tasca. Pero es que barra de tasca, Ya la sé. tasca tiene un flow. Sí, tiene Sí. flow. La tasca. Tasca Tasca española. española que huele a cuero. Sí. Que esa tasca- tasca, una pollera. Sí, Una pollera, una- claro. Porque igual esa tasca puede ser universal, porque, o sea, tasca mundial. universal. Porque en el fondo, uno porque viene de Venezuela lo ve muy a las tascas de Venezuela, pero en todos los países vas a encontrar una tasca, chamo. La tasca es un ecosistema. A ver, voy con la primera. ¿El dinero compra la felicidad? El dinero no compra la felicidad, pero el dinero es parte de una vida feliz. José Ángel Domínguez. Ahí 25. Eso reggae. Sí. Es que el dinero hay que entenderlo como un recurso que lo necesitas para tu vida
como necesitas alimentarte, necesitas hacer ejercicio, necesitas respirar, necesitas muchas cosas. Entonces, hoy en día no es que vives 100% despegado del dinero. O sea, tú tienes que pagar un arriendo, tienes que pagar ciertas cosas. O sea, el acceso a la comida lo tienes que pagar. Entonces, sí, tienes que generarlo para poder tener una vida decente. Y si lo tienes, te va a facilitar la felicidad. Claro, un buen viaje. A quien no le cae quien no le cae bien un viaje. Y tú tienes que pagar. Obviamente que es parte de la felicidad. Ahora, vivir para el dinero es el problema. Porque el dinero es la consecuencia de lo que tú estás haciendo bien y no es la razón principal por la cual tienes que vivir. Y la visión del dinero cambia según la necesidad que tengas. Sí. Todo el mundo ve totalmente diferente eso. La gente que tiene dinero no se preocupa cuando va a comer cuánto cuestan las cosas. O tiene dinero y no es feliz igual, porque sí También cree que pasa, necesita claro. mucho más. O sea, alguien que haga $30,000 al mes, una millonada. O la gente que tiene mucho dinero que no confía en todo el mundo y le cuesta tener círculos de amistades. O sea, hay muchos problemas asociados al dinero también, pues. Bueno, de hecho hay una cifra, dicen que entre $5,000 y $10,000 es la cifra que necesitas para tener una vida estable. O sea, relativamente bien. Cumples con... Vamos por ello, pues. Por Vamos. favor, ¿puedes donarnos? Sí, Igual aquí. sí. Compren entradas para los shows. Vaya, mira, hay que llegar a los 10,000. Ahorita estoy un poquito lejos. Pero vamos para allá, vamos para allá. Mira, José Ángel, ¿cuál es tu recuerdo favorito de la infancia? Toma. Coño, mi recuerdo favorito de la infancia... Puede ser cualquiera, el que te acuerdas, porque es peludo. Sí, es peludo. A mí se me olvida la infancia. A mí se me está olvidando las Deberías cosas. decirle eso a un psicólogo. Que tuve traumas. He tenido traumas para que se te olvide la infancia. O lo mandan a un psiquiatra. Sí. Lo internan. Si me das pastillas, voy. Mira, bueno, me acordé de este. Me acuerdo cuando mi papá me compró mis primeros tacos de béisbol. Y mira. yo tenía la referencia de ver a Bob Abreu dando un jonrón y corriendo por la base y levantaba a tierra. El come dulce. El come dulce Bob Kelly Abreu. Entonces levantaba a tierra y cuando yo me compré los tacos, estaba chamito, primer grado por ahí. Yo le decía a mi papá, ¿y estos levantan tierra como son los que de Bob?" levantan tierra. Y no, papá, tienes que batear. Y yo no bateaba ni con la puerta de una iglesia. Entonces, y mi papá me lo reforzaba. Además, coño, si eres malo, batear. Tenías que tener un coñazo de kilos encima, porque come dulce era... No, pero Mira, para ese momento, cuando yo veía béisbol, marico... Cuando era un fili. Estaba así, y ese swing elegante de Bob Abreu. Todo lo contrario a lo que yo hacía jugando béisbol. Pero como que tengo ese recuerdo muy marcado de mi primer... Pero sí jugaste béisbol. Yo y juego softball todavía. Ah, bien, Y bien. tomo cerveza. Mira. Sí. Ah, bueno, claro. Sí. Mientras Obvio. juegas. Bien, claro, anís. Mientras juego es anís, Claro, después son obvio. cerveza. ¿Qué vaina tan de pinga esa cultura deportista? Va? No lo sé. Tiene algo chévere y tiene algo que raya en lo marginal después. Sí, y había muchos sí, problemas sí, aquí, sí. bulla, se caen a coñazos. Y es como que, brother, Pero es parte de lo que somos también. sí. Es como que... Uno es irresponsable, realmente. De que déjame manejar ebrio. Sí, vale, pero si vengo a jugar softball, ¿cómo no me mato por una caja de cerveza? Eso no, eres loco, Pero chico. bueno, pues, Voy a dejar el juego incompleto. Coño, son las 11. Sí, es temprano y me puedo caer de cerveza. Mira, voy con la otra. Si tu vida fuera una película, ¿cuál sería ese suceso que has vivido que le dio un giro inesperado para hacer la película vale, interesante? ¿Qué clase de pregunta Marico, es pero esta? este es un cuchillo. Está dura, ¿viste? Está dura. Déjame hablar para darle tiempo para que piense al menos. Sí, un dato curioso. No, creo Un suceso que haya hecho que, pero la película se puso interesante, pues. o ese suceso puede ser la película. Coño, pero Javier, no, huevón, nada. Él sabe improvisar, En pero fuera de tampoco- cámara No, contó lo que uno pasa- y... Lo que pasa es que esa pregunta está bien contundente y tengo la respuesta, pero es personal. Pero es personal. Entonces, tampoco es tan grave, pero... No quiero llorar. No, yo creo que vamos a ponerlo suave, creo que desde el momento que asumí la comedia, como realmente la entiendo ahora. O sea, ese tema de no dejarla, no abandonarla y... Que es crecer parte de tu vida. Exacto. Y no sé, yo me acuerdo, por ejemplo, yo conocí un pan acá y yo tenía unos 1,000 y tantos seguidores, cagado. Pero yo siempre hacía historia. O sea, a mí desde que yo cambié a iPhone, que mi hermana me regaló un iPhone, yo empecé a hacer historia porque tenía unos Android muy peroles en Venezuela. Entonces mi hermana me regaló un iPhone, digo, por fin tengo un teléfono decente que no se queda pegado. Empiezo a hacer historias y siempre las subía y no importa si me seguían 1,000, lo que tenía, yo siempre estaba haciendo vaina. Y un pana me dijo como que lo conocí aquí y me dijo, mira, te mando un saludo así como esa historia que haces tú. Me mamó gallo por eso. Claro. Pero para mí siempre fue como parte de lo que, no sé, yo veía o me gustaba compartir. Lo que pasa es que después, digamos que viene ese tema de enseriarse más y asumir el tema de la comedia, porque yo incluso en los trabajos anteriores yo no hablaba de la comedia.
Yo Claro. la tenía totalmente bloqueada, yo no era comediante, yo no hablaba de eso. Era como tu OnlyFans. Claro, tal cual. Sí, yo era una perra graciosa. La perra de la risa. La perra chistosa, me decía. Y lo asumí y eso más bien ha traído demasiados beneficios. Y entender que es parte como un emprendimiento para mí. O sea, este es mi Claro. emprendimiento. Bueno, intenté emprender en un montón de cosas que no realmente no me gustaban al 100. Y la comedia es mi emprendimiento. O sea, lo que tiene que crecer. Yo soy mi producto, el producto que aparte llevo toda la vida cultivándolo porque he sido una fucking ladilla desde el colegio. Claro. Pero entre gracioso, ladilla, bullying. Sí, sí. Pero es parte de mí. Yo digo, coño, aquí está. O sea, ¿quién más voy a buscar si no soy yo? Pero también tienes que asumir exponerte, tienes que asumir Sí, sí. organizar el evento, tienes que entender, armar un show de una hora. O sea, todo eso tienes que irlo trabajando y saber que el camino es bastante largo, pero no pasa nada. O sea, pudiese decir que ese momento es cuando asumiste la comedia como parte de tu vida. Sí, como esto es lo que tengo que hacer crecer. Bien, bien. Bravo De por hecho, eso. por eso estoy acá, porque si no, no pasara desapercibido. A lo mejor fuese, mira, un exitoso ingeniero. Y la gente que no me importa una importa. mierda. Descubrió una nueva fórmula en Excel. Sí, qué ingrato la vida, ¿eh? La vida es Qué injusta, es injusta. Es muy ingrata. Si pudieras hablar con tu yo de hace 10 años, ¿qué consejo le darías? Si pudiera, a ver... 10 años es muy poco, Vamos weón. a ponernos en Ya ti- estamos muy viejos, weón. Porque de 20 años. Yo tenía 22 años, claro, 22 años para ese momento. Y pasaron cosas, de 22 años estaba un poco... Loquillo. Inmaduro, sí, inmaduro. En una Venezuela golpeada. Total. ¿Sabes qué? Es confía. O sea, Mira, bueno. confía y muéstrate. Claro, como que confía en eso que estás haciendo. Como un emprendimiento, tal cual lo Sí, llama. sí, Es sí, como, claro. marico, de vender galletas, puedes montar una fábrica. O sea, confía en ese proceso, pero trabájalo y manténlo constante porque muchas veces con el tema de la comedia fue inconstante. Entonces, es como, confía en que esa transformación va a ir pasando. Qué feo lo que dices, porque igual mucha gente no confía en sí misma y no se arriesga. Y lo que hace más constante es ir al trabajo, a una rutina, Automático. automático, y se pierde de lo que son, de conocerse y el potencial que tienen. ¡Wow! Es verdad, Impresionante, pero es verdad, sí. impresionante. Mira, aquí nos reímos, reflexionamos, damos consejos malos. Mira, voy con otra. ¿Qué canción siempre te levanta el ánimo? ¿Sabes qué? Me gusta, no directamente responde la pregunta, pero me gusta cantar antes de los shows. En mi casa me lanzó un karaoke. O sea, te pones a cantar. claro. Sí, mira. y me lanzó Vivo por ella. ¿En serio? O sea, yo en mi tono de mierda mal cantado, pero me lanzó a cantar para subirme el ánimo. Pero si es una canción favorita de todos los tiempos, yo soy naciente del reggaetón y Te siento de Wisin y Yandel. Es como... Es buen tema, ¿viste? ¿Cuál es esa? No me la sé. ¿Sabes? Fue una locura ¿Sabes sentir que tu ese- cuerpo, besar tu boca, sentir tu piel y cuando me tocas. Es buenísimo. ¿Sabes qué? Esa canción, yo en esa época, yo salía obviamente a discotecas y vaina. Mira, yo en esa época, mira, En esa época. yo era un pimpollo, conquistaba chicas. O sea, Mira, carajillo por ahí, de discoteca en discoteca. esa No, época, vale, mira, yo casi una locura. pero yo era rockero, o sea, yo era así rockero. Y sabes, cuando tú eres rockero y defiendes la música, no, me gustaba el rock así, Pero y de te tocan la repente fibra. había una canción que tenía como esos elementos que tú decías, chama, esta canción es buena. Era eso, ¿viste? Esa está en mi top 5 de reggaetón, sí Y o uno sí. decía, no, esa una vaina no me gusta. Y después, cuando estaba solo, la ponías y que coño, es buena. Es buenísima. Es que de hecho, el reggaetón te levanta mucho el ánimo. Sí, sí, sí. No te permite estar triste, al menos que escuches incluso un reggaetón de esos tristes, Mario. No, el igual, sí, Tiene sí. el dembow, que es el ritmo... El dembow. En verdad, el El- ritmo base que está estudiado que tiene una frecuencia más alta Sí, y te sí. mantiene... El tumpa tumpa. Claro. En todos los episodios promocionamos el reggaetón por alguna razón. Pro reggaetón. Marico, el reggaetón es vida. Y el que esté en contra me lo mama. Y en otra pregunta. Si supieras que el mundo se acaba en 24 horas, ¿qué es lo que harías, güey? Simón Bolívar. Este era el momento, ¿no? Ese era el momento. Ok. Me devuelvo para Venezuela. Trato de llegar antes. En 24 horas. Coño, para despedirme de mi familia. Por pues, lo de mi menos, gente, sí. claro. Sí, Ya para perdí- morir allá. Ya perdiste como 7 horas ahí.
Bueno, pero sé que el fin del El fin mundo por me lo agarra en mi menos, casa. sí. Bueno, sí, trataría de llegar, sí, Y que ¿no? tienes 24 horas. Bueno, voy a utilizar 10 para viajar en el avión. Marico, sí, Pero trataría. sí, pero el final es lo que cuenta, pues. Sí, o sea, porque lo hace con el propósito de morir allá. Claro. Si pudieses tener la oportunidad de tomarte unas birras con algún personaje de la historia que Ok. puede estar vivo o muerto. Ahí era donde aplicaba Simón Bolívar, pero no la digas. Ya, ni Simón Bolívar ni el otro. Que... A ver, vamos a pensar ese personaje. Tú te imaginas que Chávez. ¿Qué ¿Sabes que una mierda? vez, mira, hablando de eso, una vez me preguntaron en una entrevista laboral que está el pedo de Venezuela aprendido. Bueno, sigue, pero estaba muy crítico y me preguntaron que quién era un líder. Pero eso fue una firma contable y yo dije, yo no quiero trabajar aquí. Desde que yo entré, yo dije, yo no quiero trabajar aquí. Y si llego a quedar aquí, ellos tienen que ver más allá de esta respuesta. Y me dijeron, ¿quién es un líder? Y dije, Chávez. Y obviamente Totalmente. no me contrataron, pero no estoy alejado de la realidad. No, O sea, para nada. Estás loco. Tú defines si es bueno o O sea, malo, pero es un líder. Ya, Es un exacto. líder. Puede Es ser mi bueno. líder. Este es el ritmo, ¿no? Ya tenemos el reel. Un personaje. Bueno, lo estábamos hablando fuera de cámara, pero me gustaría tomarme una cerveza ahorita, vivo con Benito. Con Bad Bunny. Bad Bunny. Y lo tengo fresco ahorita, no es un personaje histórico, lamento. No, ya es parte de la historia. Pero- va a quedar. Pero mi respuesta viene porque lo estábamos conversando hace poco y creo que es importante entender, a pesar de que tiene tanta crítica, qué tiene él en la cabeza para llegar a los niveles que llegó. Y cómo maneja esa crítica, importante también, porque el tipo tiene Claro. una seguridad igual que... Porque si alguien recibe hate, es él. Claro, y sí, claro, en contra de lo que hace y todo, pero Sí. también en los niveles que ha alcanzado es indudable Impresionante, que sí, está haciendo algo bien. Entonces, para un caso moderno, lo haría con Benito o con un deportista también me gustaría. Un Miguel Cabrera, por ejemplo. Claro. Sí, Que sí. son Oye, bien- ese bueno sí tomarse unas birras con Miguel Cabrera. Claro, agarrarlo prendido así, maracayero, que te hable claro a ver qué coño hizo. O sea, cómo piensa realmente esa Sí, gente. sí, Porque a veces tú dices, no, que sí juega pelota, sí, pero no. Lo mismo juega pelota a ese No, nivel. no. Son casos de mantenerte y éxito lograr, que sí. no todo el mundo llega. Pues. Y eso está muy chique entender que tiene la gente en la cabeza para tratar de replicarlo y que tú vayas en ese mismo pensamiento, en la medida de lo posible. ¿Eres pelotero? Acércate al podcast. ¿Por qué no? Un equipo de softball. ¿no? Mira, ya cerrando, viene la parte favorita de Javier. Por favor, Javier. No, mira, primero gracias por venir. Un saludo primero. No has hablado como la cuica, que Podemos es un cerrar con la personaje cuica. que está ahorita... Coño, me van a pedir, ¿no? La queen. No, ¿Qué está coño? bien, está bien, está bien. Podemos ¿No cerrar te ha con la pasado cuica. que ya te está agobiando el personaje? Todavía no. Todavía no. Todavía lo hago con cariño porque me está dando seguidores. Entonces, no, todavía Ok. está bueno. O sea, y si gusta, es consecuencia de lo que uno hizo, ¿no? No tiene que vivir Totalmente, como- claro. Entonces, no, todavía me... Te piden me fluye. saludos. Es que mándame un saludo como la cuica. Si me lo han pedido, me hago el huevón. Pues, empieza a cobrarlo. Porque ya cuesta plata. Claro, ya no ya es yo así hago como que- publicidad con eso, entonces ya, mira, un saludo así. Ahora, si me agarras, no sé, después de un show, mándale un saludo, no pasa nada, lo grabo y ya. Pero tienen que haber ido el show. Claro, ya igual costó plata. Exacto. O en la calle, sí, un par de veces me han dicho algo y nada, se hace rapidito y Bien. no hay problema. No, mira, primero, chamo, felicidades por lo que estás haciendo. Muy de pinga. Gracias. O sea, fino que igual hacer comedia en un país que no es el tuyo y empatizar igual con personajes de esa cultura es interesante. Y siendo O sea, ingeniero. y sí, Claro. sí. Fíjate, toda una dicotomía. Así que, coño, fino, nos gusta que nuestro invitado cierre con unas palabras y un mensaje a nuestra audiencia. Perfecto. Bueno, primero agradecerle a ustedes por la invitación. Honestamente, qué rico. Se siente muy cool cuando te invitan y esa invitación viene desde el reconocimiento de algo, de que está pasando algo importante, más allá de que seas conocido o no. Claro. Porque también se asocia que estás en un podcast porque o te están dando vitrina en una pantalla porque eres conocido y pues hay mucha gente que está haciendo cosas buenas e increíbles y que te lo reconozcan también es importante, gratificante. Es claro. importante y gratificante. Entonces, gracias a ustedes por la invitación. Ya ojalá podamos tenerlos del otro lado de stands
y hablar por allá. Ya y estaremos. ¡Qué miedo! Y tener un espacio por allá. Y bueno, yo creo que vamos a reforzar lo que hablamos de confiar. Confiar en ustedes, confiar en eso que realmente ustedes sienten que puedan llevar a otro nivel. Es un proceso mediante el cual hay que vivirlo, hay que experimentarlo, pero atreverse como que trae mucho más beneficios que dejarlo ahí guardado, porque también está el arrepentimiento y ese que hubiese sido guardada. Entonces hay que jugárselo y entender que es parte de un proceso largo, que no es inmediato, y ser consciente de eso. Y también buscar en ese proceso mejora continua, ¿no? Entender que uno pudo haber hecho mejor, el error es parte del proceso también, y jugársela. Y ya, Gaia, también confío en ti. Vos sabés que eres grande, eres súper linda, atómica, fuerte, capaz, atroz. Te morís lo linda que eres. Te mando un saludo, un beso y ya nos vemos ahí para tomar unos ramazotti, unos áperos. La hueá rica. Excelente, Bien. Por cierto, nosotros también confiamos en ti, que vayas a suscribirte, que no te arrepientas, porque obviamente todos los domingos traemos nuevos episodios desde las 11 de la mañana, ojo, obviamente con invitados espectaculares. Javier, nos vamos. ¿Quieres decir algo a las personas? Sí, claro que sí. Suscríbete. Y mira, importante, el SOAP no puedes dejar de comprarlo con nosotros. Y así que te dejamos toda la información. Sigue, obviamente, a José en todas sus redes. Te dejamos sus canales. Escucha el podcast también de ellos. Y bueno, gracias por estar aquí, como siempre. Un saludo a Luigi. Compren entrada.